El siglo XIX fue una época de grandes cambios que supusieron un antes y un después en la historia de Europa, y por extensión y debido a sus implicaciones de la humanidad. La revolución industrial, las revoluciones burguesas, los movimientos obreros, la caída de las monarquías absolutas en favor de los sistemas parlamentarios. Todos estos cambios introdujeron un nuevo orden económico, político y social. Pero hubo otros acontecimientos no menos relevantes. Desde finales del siglo XIX y principios del XX se sucedieron una serie de innovaciones tecnológicas que incidieron de manera decisiva en la calidad de vida de la población. Pensemos en el teléfono, el aeroplano, el frigorífico, la fotografía y, cómo no, el cinematógrafo. Atrapar la realidad, apropiarse de la imagen, parece haber sido una constante de la curiosidad del hombre desde tiempos antiguos. A finales del siglo XIX, este sueño se cumple por fin. Os invito a hacer un fascinante viaje a través de la historia del cinematógrafo y de su lenguaje de la mano de mis compañeros de cuarto de SOE. Hay quienes sitúan los antecedentes del cine en las sombras chinescas o en la cámara oscura renacentista. Sin embargo, fueron los avances técnicos y científicos acaecidos en las primeras décadas del siglo XIX los que sentaron las bases para la invención del cine. Veamos brevemente este proceso. En 1824, el médico inglés Peter Marroget presentó en la Royal Society de Londres la tesis de la persistencia retiniana de la visión. Según esta teoría, el ojo humano retiene las imágenes durante una fracción de segundo, posterior al momento en el que el sujeto deja de tenerlas delante. El traumátropo, que vemos en la imagen, es un artilugio muy sencillo que prueba esta teoría. Si dos imágenes se muestran en rápida sucesión, el cerebro no tiene tiempo de registrarlas por separado, y las concibe como una única imagen. Siguiendo la tesis de la persistencia retiniana, a lo largo del siglo XIX aparecieron numerosos juguetes, cuyo objetivo era crear la ilusión de movimiento. Uno de los más conocidos fue el zoótropo, creado por Horner. Consistía en un tambor giratorio, en cuyo interior se colocaban dibujos impresos. Una ranura permitía mirar y al girar el aparato se veían las imágenes en movimiento. En 1872, con motivo de una apuesta, Stanford contrató a Muybridge para que demostrara que en algún punto de su galope el caballo tenía levantadas las cuatro patas del suelo. Muybridge, tras varios intentos, logró dos series de 12 fotografías cada una del paso del caballo y proyectó en público los resultados utilizando el proyector fenaquitiscopio. Demostró que Stanford tenía razón y Muybridge fue contratado por la Universidad de Pensilvania para estudiar el movimiento en el cuerpo humano. Thomas Edison, por entonces un importante industrial, escuchó a Muybridge en una conferencia, hablando de las posibilidades de la fotografía en movimiento. Entusiasmado, Edison se lanzó a la construcción de Bland Maria, un laboratorio donde realizaría experimentos sobre imágenes en movimiento, y que llegaría a ser el primer estudio de cine del mundo. En el Bland Maria, Dickson, por encargo de Thomas Edison, se empeñó en la construcción de un dispositivo que combinara la imagen en movimiento y su proyección. El resultado fue el kinetoscopio, un artefacto apto para un solo espectador y que funcionaba con una moneda, una mera curiosidad de feria que Edison no quiso explotar. El kinetoscopio, patentado por Edison en 1891, obligaba al espectador a mirar de manera individual a través de una pantalla de aumento. Es al otro lado del Atlántico donde se dará, pocos años más tarde, el salto cualitativo que convertirá la proyección de imágenes en un auténtico espectáculo de masas. Los hermanos Lumière. El padre de los hermanos Lumière, fotógrafo de profesión, transmitió a sus hijos su pasión por la fotografía.
En el estudio de la familia, Auguste y Louis aprendieron la técnica de las tomas de imagen y el tratamiento de los negativos. Conocedores de la teoría de la persistencia retiniana de la visión, muy pronto se interesaron por la imagen en movimiento. Fruto de sus investigaciones fue un aparato al que llamaron cinematógrafo, que servía como instrumento para captar las imágenes en movimiento y proyectarlas en una pantalla. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año rodaron su primera película, Salida de los obreros de la fábrica Lumière, que fue presentada en diversas sociedades científicas. El procedimiento que siguieron para el rodaje fue muy simple. Los hermanos Lumière situaron el cinematógrafo a cierta distancia de la salida de la fábrica y dejaron que el aparato fuera registrando la imagen de los obreros tal y como iban saliendo. El 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, se hizo la primera exhibición comercial. Asistieron 33 personas al precio de £1. Se proyectaron 3 películas: La salida de la fábrica Lumière, La llegada del tren a la estación y El regador. La proyección tuvo un gran éxito. El público se sintió fascinado con aquel artilugio que les mostraba imágenes de la vida cotidiana y les creaba la sensación de estar allí mismo. Acababa de nacer el cine. Con los hermanos Lumière comenzó el cine entendido como espectáculo público de pago en el que se proyectaban imágenes en movimiento. Pero sus películas, concebidas con mera captación de escenas de la vida cotidiana, hicieron que el cine fuera considerado una atracción menor a la altura de un número de feria. Sería Georges Méliès quien otorgaría a las proyecciones cinematográficas una dimensión espectacular mucho más interesante. Georges Méliès. Georges Méliès se sintió atraído hacia el mundo del teatro desde muy joven. Trabajó como actor y con la herencia de su padre compró el teatro Robert Houdin, donde ponía en escena números de magia e ilusionismo. El 28 de diciembre de 1895, Méliès asistió invitado por los Lumière a la primera representación del cinematógrafo. Méliès quedó tan impresionado que hizo una oferta a los Lumière para incluir el cinematógrafo en su función, pero fue rechazada. Movido por el deseo de hacer sus propias películas, acudió a otro inventor, Robert William Pau, y pronto empezó a hacer proyecciones en su teatro. Méliès, en su intento de rodar películas al estilo de sus espectáculos de magia, descubrió las posibilidades que el cine le ofrecía para recrear los trucos con los que sorprender a su público, el coloreado de fotogramas, la sobreimpresión de imágenes o el stop trick, o truco de parar la cámara, con el que Méliès creaba la ilusión de que objetos o personas desaparecían de la vista del espectador que asistía sorprendido al fenómeno. En 1902 creó la que está considerada su obra capital, Viaje a la Luna, siendo una de las secuencias más famosas, la de aproximación de un cohete a la cara animada de la Luna, que va creciendo en traveling y sobre la que acaba aterrizando la nave. Las películas de Georges Méliès aportaron al cine la magia, con sus efectos especiales y su puesta en escena. Aunque sus intentos narrativos en películas como Viaje a la Luna no lograron escapar de la teatralidad y del ilusionismo, sin embargo, fue una inspiración para aquellos que descubrieron sus obras. Edwin S. Porter. Porter trabajó como ayudante de cámara y posteriormente como director artístico de la Edison Company. Fascinado por el trabajo de Méliès, Porter comenzó a hacer cine narrativo, es decir, a grabar películas con la finalidad exclusiva de contar una historia. En 1902, Porter rodó Salvamento en un incendio, una película en la que se alternan acciones paralelas y se hace uso del primer plano con función narrativa. La película se inicia en el parque de bomberos. Observamos aquí
el primer plano de una alarma de incendios y de la mano que la activa. Este plano desencadena la puesta en marcha de los bomberos, en una relación causa-efecto de continuidad entre planos. Porter mezcla escenas de ficción, en las que los bomberos son interpretados por actores, e imágenes documentales de trabajos del cuerpo de bomberos. El público no era consciente del origen diverso de los materiales debido al sentido lógico que desprendía el relato. La intención narrativa de Porter era alejar sus películas de lo anecdótico y lo teatral. Esto le llevó a intuir las posibilidades expresivas del cinematógrafo. Sin embargo, fue otro cineasta el que se llevó el título del creador del cine moderno. David Ward Griffith. Griffith comenzó en el mundo del cine siendo muy joven. En 1908 trabajó como actor de cine para la Biograph, compañía en la que llegaría a ser director. Después de rodar más de 450 cortometrajes, se convirtió en productor independiente hasta que en 1919, junto con Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, fundó la compañía cinematográfica Unit Artists. Griffith se proclamó a sí mismo creador del lenguaje cinematográfico, y así ha sido considerado por los estudiosos. Fue él quien incorporó los recursos expresivos que desarrollaría el cine en adelante, dotando a sus films de dramatismo, tensión y ritmo narrativo. El primer plano, el plano medio, la profundidad de campo, la fragmentación espacial, el montaje paralelo, el flashback o el fundido encadenado. A continuación veremos algunos de los recursos expresivos empleados por Griffith en una secuencia de una de sus películas más emblemáticas, El nacimiento de una nación, rodada en 1915. Un grupo de personas se refugia en el interior de una cabaña. En el exterior, los atacantes golpean la puerta. Un nuevo salto espacial muestra a la caballería que acude en socorro. Griffith recurre al montaje paralelo para crear una situación de tensión y máximo dramatismo. ¿Llegará a tiempo la caballería? En la misma línea, trabaja también el montaje en el interior del plano, incluyendo diversas acciones y recreando, en un espacio abarrotado y cerrado, la angustia de los personajes. El dramatismo de la escena alcanza su clímax con ese niño en brazos de su madre, a quien vemos en un primer plano aterrorizado. Bueno, aquí finaliza el primer capítulo dedicado a los orígenes del cine. En el siguiente capítulo explicaremos el paso del cine mudo al sonoro.